Santiago, muy buenos días. Hoy otra entrega especial sobre construcción verde, mitos y realidades. En especial, mm, hoy empezaremos a ir entrándonos en el mundo de la construcción y de la arquitectura y etcétera, ¿no? Así que bienvenido y bueno, manos a la obra, como dicen, ¿no? Manos Así a la es, obra Jorge, verde. muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y bueno, gracias a todos los que ahorita nos están viendo y por favor pues que comenten, dejen sus preguntas, sus inquietudes porque pues lo que vamos a hablar hoy va a ser muy interesante. Vamos a hablar de varios temas, entonces bueno, vamos a iniciar con donde nos quedamos la última vez y con eso pues vamos a dar inicio a este espacio. Si Jorge, por favor, me permites el compartir Ahí y con está, eso ya ahí. comienzo a compartir la presentación. Y bueno, tuvimos un espacio muy interesante la última vez donde hablamos de varios temas, eh, complementando pues el espacio que tuvimos con Mauricio, con Antonio y con todas las personas que han sido parte de este espacio. Y pues bueno, entrando siempre con la mejor actitud y con todos estos temas que nos fascinan mucho en Magna, a través del desarrollo, a través de la arquitectura. Y pues quisiera iniciar, Jorge, con esta presentación donde nos quedamos, pues ya como haciendo la recopilación completa pues, del concepto de arquitectura y ecología, que hemos venido hablándolo desde diferentes enfoques. Quisiera hacer la siguiente pregunta y pues conocer también pues, la opinión tuya, incluso de lo que nos están viendo, pues la opinión de ellos, y es qué potencial de crecimiento observan o qué podrían llegar a proponer de la arquitectura verde durante los próximos años. Yo quisiera abrir este espacio diciendo que hay un dato bastante relevante, ya hemos hablado de muchos otros datos, pero este todavía no, y es que se espera que para de aquí al 2050 puedan llegar a crearse más de 6 millones de empleos directos en cuanto a lo que viene siendo el ecosistema de la arquitectura y la ecología, en cuanto a lo que viene siendo la infraestructura a nivel mundial. Entonces, es una fuente muy interesante de creación de empleo, de talento, de desarrollo económico, que tiene una amplia perspectiva de lo que es la arquitectura ecológica y cuál puede ser como su impacto en los próximos años, no solamente en el mercado latino, sino en el mercado también norteamericano donde estamos. Y por ello, pues quisiera conocer cuáles son como esas perspectivas que quisieras compartir con nosotros, Jorge, sobre pues, la arquitectura y su potencial. Bueno, la verdad es que hay un compromiso a nivel mundial sobre reducción de huellas de carbono, hay un compromiso a nivel mundial sobre impacto en los materiales, en la producción, y la misma pandemia nos obligó a ser locales, porque en algún momento se cerraron los vuelos, se cerraron las importaciones, se cerraron muchas cosas y nos obligó a ser más locales, que es parte de lo que se busca con la construcción verde, etcétera, utilizar recursos propios. Así que en los no solo que viene en el futuro, sino es muy sencillo mirar lo que ha venido ocurriendo en los últimos 30 años y ver que la curva siempre está en crecimiento y cada vez con tendencias son mayores. Ahora entramos a temas como la economía circular, que ya es un concepto de economía, de volverlo a decir, la sostenibilidad como parte de un proceso rentable, que era como una de las grandes críticas, era que la arquitectura sostenible era más costosa. Y esto se ha venido en detrimento porque hoy en día las grandes corporaciones están realizando sus edificios, etcétera, verdes, de tal forma que ellos puedan garantizar que en el ciclo del edificio ellos van a tener economías de esta economía circular que hablamos y de esta economía productiva, de que su gente va a estar más sana. Todos los días vemos la tendencia debido a la parte de tecnología de utilizar a los empleados de una manera más abierta, y eso, la sostenibilidad es una respuesta. Así que la arquitectura verde, a la arquitectura ecológica, la ecoarquitectura, etcétera, 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 va de la mano de las necesidades de, digamos, de cumplir unas metas, de las necesidades de corporativamente, de lucir comprometido con el planeta, etcétera, etcétera. O sea que es algo que no tiene regreso, ya no es una moda,
ya es sencillamente un estilo de vida, una manera de ser. Y el encuentro con la naturaleza que ha sucedido en la pandemia, que se ha recuperado la huella a nivel mundial, que las personas ya pueden vivir donde quieran y a través de conectividad trabajar, etcétera, cosas que antes eran completamente imposibles. Hoy Impensables. en día, sí, hoy en día, mira, nosotros empezamos este tema de trabajar a distancia y teletrabajo en el 2008, o sea, hace 13 años. Y nos decían que estábamos locos, que etcétera, etcétera. Y así casi que teníamos que convencer a nuestros empleados y convencer a nuestros clientes de las ventajas de reducir la huella. Y hoy en día sencillamente están ya acostumbrados y bueno, son cosas que son parte de cosas que por ejemplo tú vives, cómo funciona al interior la organización, que, que trata de no dejar huella. Entonces, eso ya es una manera de operar. Hace unos años era una completa locura. Entonces, esto ya vino para quedarse y definitivamente los arquitectos ya van a tener que pensar de una manera diferente y los edificios van a ser diferentes. Exactamente, porque hay varios temas que complementar y muy interesante y por supuesto la forma en la que comenzamos a operar, no solamente organizaciones, edificios, la sociedad en general ha cambiado y siempre ha cambiado con el objetivo, pues por supuesto, de comenzar a mitigar cada vez los impactos ambientales que como sociedad hemos generado. Entonces vamos a entrar ahorita a lo que es pues ya de lleno la arquitectura en cuanto a diferentes enfoques, pero también complementándola ya con acciones muy prácticas y pues a través de distintas estrategias que podamos integrar en los proyectos. Entonces, el objetivo de todo proyecto sostenible, verde, ecoamigable, el término que se quiera utilizar relacionado pues a la arquitectura y la sostenibilidad, pues tiene dos enfoques bien interesantes y siempre el objetivo es reducir su consumo y sus cargas en los proyectos. Desde dos enfoques muy interesantes y cada uno se complementa y cada uno tiene su rol indispensable pues, en el desarrollo de un proyecto de construcción y es al interior y al exterior del proyecto. ¿Cómo podemos llegar a disminuir o reducir el consumo o las cargas dentro del proyecto o afuera del proyecto? Hay tres enfoques que pues en este caso ambos comparten, lo que es el diseño, la construcción, la operación o mantenimiento. Entonces vamos a ver algunos consejos, algunas prácticas muy sencillas, pero también de gran importancia, para que desde el enfoque del interior del edificio, específicamente la parte del diseño, podamos comenzar a volver tangible todos estos conceptos que hemos visto de sostenibilidad, de arquitectura, de desarrollo, para que los proyectos, por supuesto, comiencen a volver tangible dentro de sus diseños la reducción y el consumo de sus cargas. Entonces, en cuanto a los diseños del interior, podemos comenzar a ver algo bien interesante con lo que viene siendo pues diferentes estrategias en cuanto al consumo hídrico que se puede llegar a tener al interior del edificio. Entonces, un ejemplo claro, mejor dicho, tres ejemplos claros que tenemos acá son en cuanto a los sanitarios, que un sanitario de bajo consumo puede estar entre los 4,8 y 6 litros por descarga, pero en la industria también se encuentran sanitarios que pueden llegar a consumir hasta más de 16 litros por descarga. Lo que son los orinales de bajo consumo, que pueden llegar a estar alrededor de 0,5 litros por descarga, y griferías que incorporan lo que son sensores para que a través del movimiento y los sensores lo que hacen es pues, sacar agua o restringir pues el tema del suministro. Y mira, Esto hace que, disculpa, mira que en este ejemplo que tú sí, estás poniendo, cuántos años hace que uno iba a un centro comercial o va a un centro comercial? Por ejemplo, las griferías son de sensores. Hace muchos años uno ponía las manos debajo y a veces no le funcionaba, así le funcionaba, pensaba que tenía que echarle agua encima del sensor para que, en fin. Pero ¿cuánto hace que esto ocurre en la parte, por qué en lo comercial y no en lo residencial? Sencillamente por el número de usos que había, pues la tecnología todavía no estaba disponible para la residencial como está ahorita. O esa pregunta que siempre decían, bueno, pero ¿para qué se hacen los orinales? ¿Sí? Si para eso están los sanitarios, entonces no hay necesidad de... Y ahí se ve la razón
más que técnica, y es que sencillamente de 16 a uno son 32 veces menos consumo, ¿sí? De agua, 32 veces menos consumo de agua en una descarga de orinal que una descarga de sanitario para el mismo efecto. Entonces, volvemos a lo mismo, que esto no es algo que, digamos, no se haya pensado, sino que la conciencia ya ha llegado al punto en que ya está en tu casa, ¿sí? Ya está en tu casa, y ya se mira cómo se logra bajar de 16 a 4.8, estamos hablando menos de la tercera parte del consumo, ¿no? Entonces, mm, eso es fundamental. Y esto en el agua, nos falta pensar en la energía, nos falta pensar en la calidad de aire, porque los criterios, es importante decir que los criterios de diseño sostenible de la arquitectura son los parámetros que en general son transversales para todas las certificaciones o para todos los criterios que se tienen. Así que es muy interesante que hayas empezado por el agua, porque es un tema que vemos partes del mundo en absoluta sequía y partes del mundo inundadas, ¿sí? O lo que tiene que hacer países para, por ejemplo, los Emiratos, para desalinizar toda el agua y tener agua potable, ¿sí? Es impresionante la infraestructura que tienen que hacer. Entonces, a veces, como nosotros abrimos la llave en la casa, no entendemos el valor literal que tiene que cada gota de esas llegue, y la importancia de la lucha de la humanidad por mantenernos, porque dicen, no, pero es que el, la mayor parte de la tierra es agua, sí, pero no es potable, sí, sí, Exactamente. entonces es demasiado reducido, un porcentaje, el 1 o 2%, lo que quieran decir, de agua potable, porque cada vez la contaminamos más. Entonces es muy importante por donde has empezado. Sí, Jorge, y como lo comentabas también, pues nomás imagínate la cantidad de ahorros que puede haber en un proyecto, por ejemplo, residencial, donde pueden haber 70, 80, 100 apartamentos Me en ayudas, mi los que amor. se comienza a incorporar este tipo de tecnología que antes Amor, podía estar presente, por ejemplo, para usos por corporativos, favor. para usos ¿Estás lista? comerciales, pero que ya comienza a tomar gran relevancia también en usos residenciales, donde las personas también están comenzando a darse cuenta que en las ciudades, por ejemplo, ahorita vamos a ver una gráfica bien interesante del consumo por persona de agua, y también cuánto puede llegar a costar ese consumo en las diferentes ciudades de América Latina. Y es por ello que decidimos partir pues, desde el recurso hídrico para comenzar a través de estas presentaciones, pues mostrarles, como Jorge lo comentaba, el recurso hídrico, eléctrico, la calidad del aire al interior de los edificios, también identificar estrategias al exterior del edificio, porque también hay que entender que los edificios no solamente pues benefician o repercuten positivo o negativamente en sus usuarios al interior, sino también al exterior y el contexto en el que se mueven. Entonces vamos a pasar aquí a esta gráfica bien interesante que tenemos aquí, sobre lo que es el consumo en litros, en cantidad de litros por persona en las diferentes ciudades o capitales de América Latina. Y la otra parte es el promedio del costo en pesos colombianos. Pude conseguir esta tabla en pesos colombianos por metro cúbico de agua. Entonces podemos ver que la ciudad o la capital que más consume agua actualmente en América Latina por persona es la ciudad de Buenos Aires, que se estima aproximadamente unos 600 litros por persona diariamente. Y el costo aproximadamente es de unos 251 pesos el metro cúbico. Otra de las ciudades, por ejemplo, lo que es Ciudad de México. Ciudad de México consume 310 litros de agua por persona al día, y su costo aproximadamente es de unos 2.148 pesos el metro cúbico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en las diferentes ciudades de América Latina estamos comenzando a ver que las personas consumen cada vez más agua, su costo de todos modos se va a comenzar a incrementar. Y eso hace que pues tengamos que implementar estrategias como las que vimos ahorita, en la que desde el diseño, desde la conceptualización del proyecto, podamos tener claridad cosas tan sencillas como qué tipo de grifería, qué tipo de sanitarios, qué tipo de orinales van a tener nuestros proyectos al interior, y también pues ahorita al exterior, que vamos a ver algunas cosas. Entonces, Jorge, me gustaría conocer tu
tu opinión sobre Pues, esta gráfica pues de estos mira, eso datos es, tan relevadores. no me sorprende los resultados, pero también tiene que ver no solo la economía, sino, bueno, cuando estuve en Naciones Unidas ya hace 21 años, 22 años, nuestro objetivo fue dejar a Bogotá con la cobertura de agua eh, en el 97-98%, porque no estaba. Es decir, también hay un consumo menor en algunas ciudades, no el caso de Bogotá ahorita, pero en muchos países, porque no tienen cobertura total. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, en algunas ciudades del Brasil, no necesariamente las redes están disponibles para todos, ¿sí? Entonces es importante entender lo que pasa, por ejemplo, en África, que los consumos de agua son bajísimos, pero porque casi que las mujeres tienen que andar con un envase en la cabeza para llevar el agua a toda la familia, etcétera. Entonces, sí hay resultados interesantes en Bogotá, hay una conciencia muy interesante en el reciclaje del agua gris, etcétera, etcétera, pero muchas veces hay que ahondar, por eso los ODS que buscan equilibrio, ¿no? Y entender, por ejemplo, cómo tenemos agua para todos, cómo tenemos recursos hídricos para todos. Entonces, parte de los consumos es importante, pero la idea es consumir menos para que sea un derecho de todos, inclusive de las generaciones futuras. Entonces es entender que no podemos estar, eh, digamos, gastando a manos llenas para lograr los objetivos, ¿no? Exactamente, Jorge, y el acceso al agua yo creo que es indispensable, creo que es como el recurso básico, fundamental que todo proyecto debe garantizar su acceso, pero también su potabilidad. Hay ciudades actualmente aquí en Colombia, por lo menos he conocido el caso de Bogotá, donde también está comenzando a sufrir la escasez de agua en diferentes zonas. Y esto ya no es cuestión de estrato, esto ya no es cuestión de si es la zona más pobre o más rica de la ciudad, sino que eso ya es cuestión de la ciudad misma, del país, del contexto, y por ello la importancia de que desde las ciudades podamos comenzar a diseñar, pues no solamente mejores proyectos, sino mejores redes de conectividad, de abastecimiento, y por ello pues comenzar a reducir esos consumos o esas cargas como las que ahorita hemos comentado. Sí, Listo, entonces vamos. en algunos países pagamos más por una botella de agua que por la misma cantidad de leche, por ejemplo. ¿Sí? Exactamente. Entonces, esos tipos de situaciones van a ser y seguirán aumentando. De ahí la relevancia de estar haciendo algo por eso. Exactamente, Jorge, la importancia y la relevancia que tiene ya ahorita hoy en día de forma práctica esos impactos. Entonces vamos a ahora identificar lo que viene siendo pues, al interior de los edificios, pero también en la parte constructiva, en donde comenzamos, pues intentamos que el proyecto, el ciclo de vida del proyecto, como lo hemos comentado en otras ocasiones, hay diferentes actores, hay diferentes contextos que involucran el desarrollo del proyecto y por ello hay diferentes consejos que nosotros podemos dar en este espacio para que en fase constructiva, pues precisamente se logren estrategias de mitigación de impactos y de consumos, pues al momento del desarrollo del proyecto. Entonces, número uno, lo que es capacitar equipos de compras, que los equipos de compras, pues precisamente tengan conocimiento y estén capacitados para poder comprar siempre pues los mejores implementos, las mejores tecnologías, los mejores sanitarios, las mejores luces, las mejores herramientas que hagan que el edificio pues tenga un impacto o un consumo cada vez más reducido, no solamente por criterios de sostenibilidad o criterios de algún tipo de certificación, sino que estén enterados de las últimas tecnologías, de los últimos materiales, de lo que son esas fichas técnicas que tienen cada uno de estos materiales, de cada uno de estos insumos y cuáles son como esos criterios que deben de seguir. Y también incluso lo que es la normativa. En Colombia, en Estados Unidos, en América Latina, hay ciertas normas y criterios que deben de seguir los proyectos porque ya los gobiernos ya se están dando cuenta que los edificios, en general, todo tipo de infraestructura debe cumplir con criterios y con tablas de consumo o de desperdicio. Entonces, crucial que dentro de los equipos de nuestras constructoras, dentro de nuestras desarrolladoras
entre nuestra gerencia de proyectos, contemos con equipos capacitados, personal capacitado, pero también informado en cuanto a lo que vienen siendo pues, estas nuevas formas de dotar un edificio. Y mira que es muy importante ahondar un poquito en este punto, ya que los demás pues los tocaremos en las sesiones futuras, pero Uh -huh. como el equipo de compras ya no solo es un tema de precio, sino dónde se fabricó para saber cuánto es la huella de ese material para que crearíamos al traerlo al país, ¿sí? Eh, por eso, obviamente que China siendo un país tan contaminante, por ejemplo, en su producción, aumenta esa huella al tener que trasladar todos sus productos alrededor del globo, ¿no? Entonces, no solo es eso, cómo funciona su mantenimiento, como hablamos del ciclo de vida, cuántas veces en 30 años, cuántas veces tengo que reemplazar el material. ¿Sí? Entonces, son preguntas nuevas que se tienen que hacer porque antes los constructores, bueno, yo lo entrego bien y si dura más de 1 o 2 años, pues listo, porque es mi periodo de garantía. No, ahora, ¿cuántas veces tengo que, en 30 años, qué tengo que hacer para estas griferías? ¿Cuántas veces tengo que cambiar sus empaques? ¿Cuántas veces tengo que cambiar la grifería? ¿Cuántas veces tengo que hacerle mantenimiento? Porque ya con la tecnología de BIM, por ejemplo, se coloca el, el estado de mantenimiento todo el tiempo en una edificación. Así que esto de compras es fundamental, como tú dices, por ejemplo, las pinturas. ¿Cuál es el contenido de agentes orgánicos volátiles que tienen las pinturas? ¿Mm? Por ejemplo, los carros, que uno decía, compraba un carro y decía, uy, huele a nuevo, pues ese olor son agentes orgánicos volátiles que son nocivos para la gente. Entonces, la tendencia es que los carros ya no huelan a nuevo o, no sé, venden ahora los aromatizantes, ¿sí? Que de manera artificial generen esas sensaciones. Entonces, muchas cosas están cambiando en el sector de la construcción y es allá donde le estamos apuntando y les estaremos contando cómo van a cambiar y seguirán cambiando los materiales en la construcción en este espacio, que lo más interesante de que busca este espacio es llegarle al arquitecto, al constructor, al funcionario del país, contándole cómo funciona un poco. Siempre traemos expertos, como la sesión pasada trajimos a una de las compañías más importantes en el mundo de iluminación para ciudades alrededor del mundo. Y, pero la idea es que la persona más sencilla, las familias, eh, etcétera, puedan entender de manera más sencilla qué es y cómo funciona la construcción verde y cómo yo puedo aportar desde la casa. Entonces ya por ejemplo le estamos hoy diciendo que si tiene que cambiar su grifería, pregunte cuántos galones o cuántos litros por minuto o cómo son los ciclos o etcétera, ¿no? Entonces eso se trata este espacio y la gente no lo sabe, pero tenemos un total programa temático de cómo vamos a llegar hasta el más mínimo detalle constructivo, pero también a su vez hacerlo sencillo para que todo el mundo entienda la importancia de la construcción verde y, como decimos, mitos y realidades, qué es verdad y qué no lo es referente a la construcción verde. Así que, Santiago, muchas gracias por este tiempo de hoy y creo que muy interesante todo lo que viene en el tema de construcción y lo que aprendimos hoy de tener un poquito más de criterios para hablar de materiales y en especial el tema hidráulico. Así que, Santiago, un abrazo a ti aquí desde Estados Unidos para toda Latinoamérica y seguiremos entonces viéndonos en este espacio de construcción verde, mitos y realidades. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia que se ha conectado. Agradecerles pues por este espacio, se vienen cosas muy interesantes, ya hoy comenzamos
a tocar temas muy prácticos que no solamente pues incumben al arquitecto, sino también a los usuarios, a las familias, a los constructores, a los proveedores, a quienes compran, para que podamos, por supuesto, comenzar a tener más presente la arquitectura, la construcción y el desarrollo sostenible en todo tipo de proyectos, porque eso es lo importante. Y bueno, formar criterio, que es lo interesante en este espacio. Criterios que son válidos a lo largo y ancho del planeta. O sea, aquí no estamos diciendo cosas que no traspasen cualquier frontera y nos hemos preocupado por hablar un tema universal. Muchas gracias, Exactamente. Santiago, y que tengas un muy buen día muy especial, ¿ok? Muchas gracias, igualmente para ti y para todo el equipo. Muchas gracias.